El corazón es el primer órgano que se desarrolla en el ser humano y comienza a funcionar en la mitad de la tercera semana de embarazo. En el día 22 de la gestación, el corazón del embrión aparece para bombear sangre a todo el cuerpo como un diminuto tubo que comenzará a torcerse lentamente hasta hacerse más ancho, lo que indica que está listo para tomar su forma final. Días después de la última torsión de este tubo cardíaco, comenzarán a aparecer tabiques dentro del corazón para formar 4 cavidades. Las 2 cavidades de la parte de arriba del órgano se llaman aurículas y las 2 cavidades de abajo se llaman ventrículos. Posteriormente, aparecen las arterias más importantes del cuerpo, la arteria aorta y la pulmonar. Estas arterias salen directamente del corazón y forman parte del sistema circulatorio. En el feto, la circulación es diferente a la del bebé cuando nace. El feto necesita tener conexiones dentro del corazón para mantener circulando sangre oxigenada, porque en la vida fetal no se usan los pulmones, ya que se está sumergido en líquido. Al momento de nacer y que el bebé comienza a llorar y a respirar, rápidamente los pulmones se llenan de aire y se cierran estas conexiones cardíacas de la vida fetal. Pero cuando estas conexiones no se cierran, hay alteraciones de la torsión del tubo cardíaco o cuando se forman los tabiques del corazón, pueden ocurrir las llamadas cardiopatías congénitas. Hola, bienvenidos a Diálogos en Confianza. Gracias por estar con nosotros. Cardiopatías congénitas es el tema del día de hoy. ¿Qué quiere decir? Que hay una anormalidad anatómica del corazón. Como acabamos de escuchar, y nos lo van a explicar los especialistas, a la hora de nacer cambia la circulación por varios lugares del corazón. Nos lo van a explicar, no se apuren. Pero entonces puede quedar un corazón que no es el adecuado para llevar a cabo la función cardíaca de distribución de sangre e ir a recolectar oxígeno a los pulmones. Pero todo esto se los vamos a platicar. Les damos la bienvenida y doy la bienvenida a nuestros intérpretes de lengua de señas. Está con nosotros el día de hoy Jimena Raya, Magdalena Alejo y Alberto Mújica. Citlali, buen tema, ¿verdad? Buenísimo tema y sobre todo casi el marco de la conmemoración, que es el 14 de febrero desde el 99, Pepe. Pues muy contenta, como siempre, de estar con ustedes aquí siendo la voz, teniendo el privilegio de ser la voz que trae la suya aquí a este foro con los especialistas. Disfrute usted de Diálogos en Confianza porque, sabe, es el único programa en su tipo en la televisión mexicana y además con los mejores especialistas. Qué gala poder trabajar y aprender el día de hoy con ustedes. Pues estoy lista, Pepe, para empezar nuestro programa. Y estamos listos para presentarles a nuestros especialistas. En primer lugar, la doctora Clara Vázquez Antona. Gracias, doctora, por estar aquí con nosotros. Gracias, Pepe. La doctora es cardióloga pediatra y ecocardiografista, jefa de ecocardiografía pediátrica del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Está también con nosotros el doctor Carlos Aboitiz Rivera. Bienvenido, doctor. Hola, y un gusto estar aquí siempre en el programa con ustedes. El doctor es cardiólogo pediatra y ecocardiografista, médico adscrito al servicio de neumopediatría del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, y le doy la bienvenida una vez más. Ya ha estado aquí con nosotros varias veces. Compañero y amigo, el doctor Alexis Palacios Macedo. ¿Qué nota, Alexis? Gracias. Gracias a ti, Pepe. Un gusto. Jefe de la División de Cirugía Cardiovascular del Instituto Nacional de Pediatría, Secretaría de Salud y director del Centro Pediátrico del Corazón, Hospital ABC Cardias. Doctores, estamos, como ya dijo Citlali, conmemorando el 14 de febrero, el Día Internacional de las Cardiopatías Congénitas. Ya expliqué que una cardiopatía congénita es que no esté construido como debe de ser el corazón. No nos vamos a meter a la evolución embrionaria, pero ¿qué tan frecuentes son las cardiopatías congénitas? Es la cardiopatía frecuente, la cardiopatía congénita más frecuente en nuestro medio. 1 de cada 1000 nacidos vivos va a tener una cardiopatía congénita. 1 de cada 1000, chequen, es un número altísimo. Van a tener una cardiopatía congénita. Entonces es la cardiopatía, la cardiopatía congénita más frecuente, la enfermedad congénita más frecuente en nuestro medio. La enfermedad congénita más frecuente. Esto es muy importante porque muchas veces a lo mejor no nos damos cuenta y eso hay que darnos cuenta. ¿Se subdividen de alguna manera las cardiopatías, doctor? Sí, básicamente nosotros tenemos una clasificación muy sencilla, que serían aquellas cardiopatías que producen una coloración normal de la piel y aquellas que producen cianosis o una coloración azul de la piel.
y podemos decir que dentro de este panorama tenemos cardiopatías muy leves que prácticamente no afectan la salud, hasta cardiopatías que comprometen la vida y prácticamente pueden matar a una persona. Entonces, es muy importante la cuestión de clasificarla para poder valorar realmente qué vamos a hacer con nuestro paciente. Entonces, para que sepan, hay dos tipos, cianógenas y no cianógenas. ¿Qué palabra es esto? Ya dijo el doctor que haya una coloración azulada. ¿Por qué es esto? Porque no hay suficiente oxígeno. Entonces te pones, como se dice, me estoy poniendo morado, me estoy poniendo azul, sobre todo en los labios se ve una coloración azul, o ahorita nos van a platicar más sintomatología. Doctor Alexis Palacios, ¿por qué es importante esto del cambio de la circulación cuando nace el bebé? A la hora de nacer, que no está usando los pulmones, los empieza a usar, ¿y qué pasa? Bueno, es muy importante identificar esto que estás mencionando. Durante la gestación del feto, el niño vive cómodamente por el oxígeno que le está dando la madre a través de la placenta. Pero una vez que nace, se dan ciertos cambios, el niño ya tiene que respirar, la sangre tiene que ir a los pulmones, cosa que no sucedía durante la gestación, y si el corazón no está bien formado, las conexiones no están bien formadas, las conexiones que van del corazón a los pulmones, entonces puede haber problemas graves. Algunas de las enfermedades se manifiestan en forma crítica, grave, y puede llevar a la muerte en los primeros días o incluso horas de vida si no se toman las medidas necesarias. Otras cardiopatías no tan graves pueden pasar incluso desapercibidas en los primeros días, semanas, meses o incluso años. Y llegar hasta la vida adulta a lo mejor sin darse cuenta. Así es. Esto es muy importante lo que dice el doctor. Pensemos en algo muy sencillo, la circulación en el circuito interior. De repente en la mañana dicen, va para otro lado la circulación. Como cuando nace el bebé, la circulación va a cambiar. Pero si eso no está bien, ¿qué va a pasar? Pues accidentes dentro del circuito interior. Vamos a ver una cápsula de qué es una cardiopatía congénita. Como la definición lo dice, las cardiopatías congénitas son defectos del corazón. El término congénito significa que es un bebé que nace con un defecto del corazón que requiere de estudios y probablemente de tratamiento. La frecuencia de las cardiopatías congénitas está establecida a nivel mundial porque es difícil siempre tener estadísticas locales, pero se calcula que cada 1000 recién nacidos hay 8 niños cardiópatas. Son los defectos al nacer más frecuentes. La clasificación más sencilla que tenemos es una clasificación funcional. Puede haber varias, pero la funcional es cardiopatías congénitas cianógenas y acianógenas. Cianógenas son niños morados. El defecto del corazón hace que los niños se vean morados, y las que no están morados son las acianógenas, A es de privativo, y son las más frecuentes. Esas se manifiestan muy frecuentemente después de la etapa neonatal. Las que son más graves siempre son las cianógenas. Son muy importantes detectarlas, de ser posible antes de que nazca el niño o en los primeros días de vida. Algunos niños, si no se resuelve, no se detecta el defecto, sobre todo los niños morados, antes del mes de vida, pueden llegar a fallecer. Como no en todas partes, en todos los hospitales hay un cardiólogo pediatra, ahora se maneja el tamiz cardíaco, que es tomar la oxigenación arriba y abajo de las extremidades, y con el oxímetro, que es el que estuvimos usando ahora en la pandemia, para ver si hay diferencia de oxigenación y sospechar si el niño tiene una cardiopatía. Las cardiopatías que se detectan ahí son cardiopatías graves, conducta dependientes, que son las que ponen en riesgo la vida del bebé, y ya hay normas en cuanto a que se hizo una norma en el Senado para que, de ser posible, se extienda a toda la República Mexicana. Todavía no se aplica al 100%, pero hay grupos que están trabajando en esto. Y esa es la importancia de detectarlas, y esa es la importancia de tener un día de las cardiopatías congénitas. Hacer conciencia de que esos niños tienen que diagnosticarse y detectarse que están con un problema en el corazón de nacimiento. Gracias, doctora. Doctores, ¿en México llevamos un registro adecuado de las cardiopatías congénitas? No. No, justamente no. Coincidimos los tres. No, Ok, no hay. entonces no hay un registro adecuado, pero ya nos explicaron que son las cardiopatías más frecuentes. ¿Y cuáles de ellas son las más frecuentes en nuestro medio? Tenemos lo que serían los cortocircuitos, que es cuando hay una mezcla de sangre de izquierda a derecha. Cuando hablamos de izquierda a derecha, estamos hablando del corazón izquierdo que lleva sangre oxigenada al corazón derecho.
Es decir, se revuelve la sangre sin oxígeno con la sangre con oxígeno. Así es, lo cual va a ser una cardiopatía que va a tener una coloración normal de la piel, pero va a manejar un flujo elevado hacia los pulmones. Y muchos de estos niños van a acompañarse de neumonías, por ejemplo, problemas respiratorios, baja de crecimiento, y estos son uno de los problemas yo creo que vemos con mayor frecuencia. De hecho, comunicación interventricular o un agujero en el corazón entre ambos ventrículos es la cardiopatía congénita más frecuente que vamos a ver. Recuerden que el corazón tiene 4 cámaras, 4 cuartos, 2 arriba aurículas y 2 abajo ventrículos. La sangre baja de las aurículas a los ventrículos y de ahí se expulsan por las arterias. Aquí hay una pared que está rota, como si hago un agujero aquí atrás y veo el otro foro, nos estamos mezclando Diálogos en Confianza con otro programa. Eso es lo que pasa con los ventrículos cuando ventrílocos iba a decir, y ahí estoy yo, cuando se comunican. Doctor, algo nos iba a comentar. No, precisamente eso es de las cardiopatías que no causan cianosis. Y la cardiopatía que causa cianosis, la que causa la coloración azul por mezcla, es una que se llama tetralogía de Fallot, en donde hay varios defectos, comunicación entre los ventrículos, pero también estenosis o estrechez de la arteria que lleva la sangre a los pulmones. Esa es la más frecuente de las que causan cianosis o niños con coloración azul de labios y uñas. Entonces, cuando se causa una estrechez en una arteria, la sangre no puede pasar con el flujo que debería de ser. Como si yo aquí esa puerta la redujo una puertita, no podemos salir todos a la vez. Y esto afecta al corazón. Por supuesto. Ok, por supuesto. ¿hace que se canse el músculo? Sí, tiene que trabajar con mucho más fuerza para vencer la resistencia y entonces que alcance a tener sangre suficiente la arteria que lleva la sangre a los pulmones. Pero aquí además, en esta cardiopatía que se llama tetralogía de Fallot, hay también una comunicación entre las cámaras inferiores. Entonces hay, además del impedimento de que llegue la sangre a los pulmones, hay una mezcla a nivel de los ventrículos. ¿Hay factores de riesgo? Cualquier persona que se quiera embarazar, porque estamos viendo que es una frecuencia muy elevada, ¿factores de riesgo para que aparezcan cardiopatías congénitas? Sí, existen factores de riesgo, sabemos de la existencia de algunos factores que se asocian a cardiopatías. No sabemos la mayor parte de las veces cómo interactúan estos factores, pero el tabaquismo, el empleo de drogas, otros factores, algunas enfermedades en la madre, sabemos que están asociadas a cardiopatías. Y aparte, existen enfermedades cardíacas que están relacionadas a alteraciones genéticas, cromosómicas, bien establecidas. Sabemos esa relación. Tampoco sabemos con precisión cuál es esa relación, cómo influyen las alteraciones genéticas, pero sí existen desde luego factores que predisponen a la presencia de cardiopatías congénitas. Para el público general, recomendaría decirles, si se van a embarazar, asegurarse que no estén fumando, que no beban algo más. No tomar medicamentos. Ciertos medicamentos pueden afectar, principalmente anticoagulantes, algunos anticonvulsivantes, pueden afectar también una pastilla para el dolor, por ejemplo, puede causar que el conducto se cierre y darnos una hipertensión en el neonato. O sea, sí es muy importante el control de medicamentos durante el embarazo. Ojo con esto. Vamos a ver una cápsula de un testimonio y ahorita Citlali nos va a leer algunas de las preguntas que ya nos llegaron. Aquí está. Mi nombre es Anabel Leal Rivera. Soy mamá de Ian Jafet González Leal. Nació hace 4 años. A Ian le detectaron hace 3 años y medio más o menos su cardiopatía congénita. Bajó de peso, tardaba mucho en comer, mareos un poquito, no eran continuos, pero sí había poco mareo. Cuando corría de repente sí era así como que su cansancio. Lo llevo a un médico general y la doctora, que ella fue la que le detectó el soplo a mi bebé, y ahí posteriormente nos mandó con el cardiólogo. El cardiólogo le mandó a hacer varios estudios, entre ellos un ecocardiograma, placa de tórax, entre otros estudios. El médico le mandó tratamiento porque necesitaba cirugía. Ese tratamiento se lo tomó desde el inicio que le detectaron hasta la fecha. La cirugía ya se la practicaron. Tiene como 5 meses que le practicaron, gracias a la Fundación Cardias. Tenían que cerrar una parte del corazón entre los ventrículos izquierdo y el derecho. La cirugía duró aproximadamente hora y media. Cambió bastante. Jafet come mejor,
se la pasa corriendo por todos lados sin cansancio alguno. No, pues igual yo como mamá pues ya no tengo tanta preocupación de que se me desmaye, no sé, cosas así. Muchas gracias por compartir con nosotros, sobre todo porque la gente tiene mucho miedo de enfermarse del corazón. Entonces es muy importante ver que hay grandes historias de éxito cuando hablamos de cardiopatías congénitas. Sí. Citlali, ¿tienes algún comentario? Claro que sí, Pepe. Invitarle también a las personas a participar. Recuerden que tenemos el centro de contacto con la audiencia, que estamos transmitiendo totalmente en vivo a través de YouTube. Tenemos información en Instagram, estamos en Facebook. No hay manera de que usted se esté perdiendo Diálogos en Confianza. Así que le invito a llamar. Y mira, por ejemplo, nos llamó justo Alejandra Martínez, que nos comparte que cuando su hija tenía 4 años, padecía persistencia del conducto arterioso. La operaron, se corrigió su problema y ahora tiene 21 años, pero con el frío su piel se pone morada. ¿Esto tiene que ser revisado por un cardiólogo, doctores? Bueno, se debe dar seguimiento siempre a un paciente que tiene una cardiopatía congénita. Aunque esté tratada, siempre es recomendable que se dé seguimiento por lo menos cada 3 o 4 años. En este caso no parecería que tuviera relación. Normalmente si se operó en buen tiempo y el paciente no desarrolló otros datos como hipertensión pulmonar, seguramente la causa puede ser otra, pero lo ideal es que sea revisada. Bien, aquí está tu respuesta, Ale. ¿Y quieren saber las personas si existe algún tamiz que se le pueda hacer a un hijo para saber si tiene o va a tener una cardiopatía congénita? Aquí es importante porque ya se estableció un programa de tamiz metabólico, pero que va a permitir detectar una parte de estas cardiopatías, pero no todas. Definitivamente creo que la revisión de rutina por el pediatra y realmente el que si hay alguna inquietud en particular, acudir con el cardiólogo pediatra para un diagnóstico, porque muchas de las cardiopatías se pueden diagnosticar con el tamiz, sobre todo las más graves, pero muchas pueden pasar desapercibidas por mucho tiempo y sí requiere un diagnóstico lo más temprano posible. Gonor dice que su hija algunas veces tiene los pies como azules, se siente fatigada y tiene taquicardia. ¿A los 15 años ella puede tener alguna cardiopatía congénita? Sí, por supuesto. ¿Esto es un dato para que acuda a revisión? Se requiere de revisión. Sí, los síntomas, si la cardiopatía no es algo muy severo, es un defecto pequeño, a veces se manifiestan en forma tardía o no se detectan. Pero bueno, lo ideal es que siempre haya una revisión médica ante estos síntomas. Bien, un comentario al calce de la misma persona que nos escribe. Dice que su hija lo que tiene es estenosis pulmonar. Entonces, justo quiere que la orienten en ese sentido. Sí, lo ideal es que sea una revisión médica, es parte de lo que platicábamos hace un rato. En este caso, la estenosis pulmonar es una estrechez aislada de la válvula que lleva la sangre a los pulmones. Es una evolución que generalmente puede ser progresiva y lo ideal es que se dé seguimiento para determinar en qué momento necesita el tratamiento. Bien, doctores, también nos escribió Ofelia Acevedo, que es fan destacada de Diálogos en Confianza, entonces hay que darle una muy buena respuesta. Las personas que viven con síndrome de Down tienen ciertas cardiopatías. ¿Estas son cardiopatías congénitas también? ¿Y cómo se trata? Bueno, síndrome de Down particularmente se acompaña con mucha frecuencia de cardiopatías congénitas. Hay otros problemas asociados, también problemas pulmonares. Entonces, definitivamente el paciente con síndrome de Down es a alguien que tenemos que tener muy en cuenta, descartar primero cardiopatías congénitas, pero en segundo lugar, descartar problemas pulmonares. Ellos suelen tener hipoventilación, síndrome de apnea obstructiva del sueño, malformaciones también a nivel respiratorio. Entonces son pacientes que definitivamente son mucho terreno de el cardiólogo, el neumólogo y otras especialidades porque también suelen tener una mayor incidencia de problemas de leucemia, etcétera. Entonces creo que sí es importante que tiene que tener un buen médico de cabecera. También quieren saber hasta qué edad uno puede detectar que tiene una cardiopatía congénita. ¿Es estrictamente al nacimiento o hay una época en la edad adulta en donde se dan cuenta las cosas? Las cardiopatías congénitas existen desde el nacimiento, algunas se manifiestan en forma grave, evidente al nacimiento y por lo tanto son diagnosticadas. Lamentablemente algunas no se diagnostican y llevan a la muerte a los niños. Otras cardiopatías se presentan con manifestaciones menos claras y pueden presentarse entonces en edades más avanzadas. Evidentemente es deseable que todas las cardiopatías sean detectadas lo antes posible y para esto ha jugado un papel muy importante
la valoración ginecobstétrica durante el embarazo, que hace que muchos niños sean referidos al cardiólogo especialista en ecocardiografía fetal para el diagnóstico muy temprano de estas enfermedades. Esto es en la madre embarazada. En la madre embarazada. Ok, entonces si el ginecólogo detecta algo, se puede solicitar un estudio al feto. Así es. Exacto. Ok, para que esté listo cuando nazca el bebé, el equipo médico, y tratar esta cardiopatía de todas las que hay, dependiendo cuál de ellas sea. ¿Estoy en lo correcto? Así es. Correcto. Ahora una pregunta. Se habla que se hace un tamizaje neonatal y se habla también de que se escuchó un soplo. La palabra soplo asusta mucho. Quisiera que nos aclararan, doctores, qué es un soplo, si todos los soplos son malos y qué hay de sintomatología. Bueno, el 75% de los niños normalmente pueden presentar un soplo porque el funcionamiento del corazón puede tener un ruido que normalmente nosotros le llamamos soplos, en Estados Unidos le llaman murmullo, pero que son ruidos de la función normal del corazón. Aquí lo importante es que nosotros podamos distinguir entre lo que es normal y lo que no lo es. Y para esto creo que es importante la experiencia y sobre todo el cardiólogo pediatra es quien maneja más este tipo de discriminación de los soplos para poder catalogarlo como normal o no. A propósito, Raúl Alcántara nos llamó para preguntarnos qué tan frecuente es el soplo de los infantes y por qué se origina, si se trata, en qué consiste y a qué edad es factible descartarlo ya como parte de la normalidad. Dicen que con el crecimiento se va desapareciendo. De hecho, a él le ocurrió algo de recién nacido. Ahora tienen un familiar así y por eso están muy inquietos. El pediatra les dice que no es de cuidado, que no es hereditario, pero la verdad es que sí necesita la opinión de Aquí es ellos. importante mencionar que el soplo es un ruido anormal que el médico ausculta o oye en la superficie del tórax. Generalmente es causado por el paso de sangre a través de una cavidad que se estrecha, a través de un orificio, y a esto se le llama soplo. Ahora, existen soplos que son funcionales, fisiológicos, son ruidos también que se auscultan, cuyo origen no es claro por qué se da, pero probablemente sean vibraciones anormales de las cuerdas de las válvulas, y esos soplos que llamamos funcionales son los que desaparecen espontáneamente al cabo de algunos años. El cardiólogo generalmente es capaz de distinguir entre un soplo que representa a una enfermedad y un soplo que es benigno, pero el ecocardiograma finalmente es el que en muchas ocasiones establece con precisión qué tan relevante es ese ruido anormal que estamos oyendo. O un poquito más adelante nos van a explicar qué es el ecocardiograma y por qué es tan necesario. En nuestra época se oía y tenías que saber más o menos cómo era el soplo, pero afortunadamente hay maneras de saber exactamente qué está pasando. Ahora, un soplo, no se asusten, porque un soplo es decir un dolor. Un soplo es un signo que uno escucha. Pero entonces un dolor puede ser un dolor que no sea nada serio o un dolor serio. Entonces siempre hay que investigar qué otros síntomas puede haber en alguien que tiene una cardiopatía congénita. Bueno, en algunas cardiopatías congénitas los niños no están ganando adecuado peso. Alcanzan bien su estatura, pero no ganan peso porque el corazón, cuando tiene un defecto, tiene que utilizar mucho más energía. Entonces lo que comen esos niños lo consumen y tienen una falta de peso. En los niños pequeñitos muchas veces tienen sudoración al comer o al estar amamantando o tomar la mamila, lo hacen con pausas, con fatiga. Se cansan. Entonces, estos son algunos de los síntomas, y el otro que es importante es la coloración azul de uñas o de labios, que es una coloración que es permanente, no como cuando los niños, por ejemplo, tienen frío, que aparece o desaparece esta coloración. La coloración azul permanente en uñas y labios es algo por lo cual se tienen que revisar. Entonces creo que son los signos más importantes, los síntomas más importantes. El niño no manifiesta mucho, el niño más bien es la detección, muchas veces, como lo hemos hablado, de un soplo durante una revisión pediátrica. Perfecto. Esto es muy importante que lo tengamos en mente, porque si no lo detectó el pediatra y tú te estás dando cuenta que tu hijo no está ganando peso o se cansa al comer, o más grande, se cansa al hacer ejercicio fácilmente, hay que estudiarlo, hay que ver qué está pasando. Vamos a hacer un corte y regresamos con ustedes. Estamos en vivo aquí en Diálogos en Confianza.
La Secretaría de Salud estima que cada año nacen en México entre 12,000 y 16,000 bebés con alguna malformación cardíaca, que es el principal padecimiento congénito registrado. Cada 14 de febrero se conmemora el Día Internacional de las Cardiopatías Congénitas con el fin de llamar la atención de las enfermedades del corazón en recién nacidos. Y seguimos esta mañana en este santuario de conocimiento, ya sabe usted que se llama Diálogos en Confianza, y voy a traer su voz aquí el día de hoy para que los especialistas le respondan todas esas dudas. Adriana Gómez, por ejemplo, tiene un sobrino de 15 días de nacido, doctores. Cuando él nació, no le detectaron nada. Hace 4 días se puso morado de los labios y pues esto solamente le pasó en una ocasión con dificultad para respirar. Su sobrino midió 47 centímetros, midió 300 kilogramos, con 38 semanas y media de gestación nació. Quiere saber si puede tener un problema en los pulmones. Es que ahí ese es el problema, de que, como comentaba Clara hace un rato, de que realmente en el caso de las cardiopatías congénitas, la cianosis es persistente o más bien permanente. ¿La cianosis es eso azul? Sí, la coloración azul. Y mientras que la cianosis o la coloración azul va y viene, es más probable un problema pulmonar. Sin embargo, puede haber cierta traslapación de los problemas. Aquí, bueno, lo que sí vemos, por ejemplo, pacientes que tienen neumonías recurrentes, también tenemos que descartar la posibilidad de un problema cardíaco. Pero como tal, que sea una sospecha muy alta en este paciente, no, creo que tiene que acudir al médico, revisión completa y ver si el problema pudiera ser pulmonar, podría ser un problema cardíaco u problema de otro tipo. Y aquí es muy importante mencionar que recientemente, en los últimos años, se ha aceptado el tamizaje al nacimiento con oximetría, o sea, con determinación de niveles de oxígeno a través de la piel, arriba y abajo, en extremidades superiores y inferiores, como una prueba que debe de realizarse al nacimiento, porque detecta en forma temprana y oportuna algunas de estas cardiopatías que pudieran pasar desapercibidas durante los primeros días de vida. Y recientemente en las cámaras se aceptó esto como una ley que tiene que realizarse en los recién nacidos. Perfecto. Muchas gracias, doctores. Ataufa de Barrientos lo saluda mucho y le envía un gran abrazo al doctor Palacios y al equipo que operaron a Ivana de una cardiopatía congénita, y esto le da a los niños mucha luz y mucha alegría. Les agradece, doctores. Por otra parte, nos preguntan si con el frío se les ponen las manos azules a una edad adulta. ¿Esto denota una cardiopatía congénita? No, no necesariamente. No. Pero igual se tienen que investigar por qué es. Así es. Bien, Bonnie Meléndez, fíjense el caso, tiene piquetitos en el corazón en esta zona y en toda la zona del corazón. Le revisó su médico familiar, le pide un electrocardiograma, sale perfectamente normal, pero él sigue teniendo ese tipo de sensación. ¿Las sensaciones de adormecimiento, de piquetitos, denotan cardiopatía congénita? Generalmente no. Este tipo de problemas son comunes en población general y no necesariamente denotan un problema cardíaco. Obviamente aquí es importante, como ya le hicieron un electrocardiograma, faltaría una placa de tórax para valoración completa y determinar si hay posibilidad o no. Pero en general el dolor en el pecho es un dato que es menos frecuente en cardiopatías congénitas y puede ser un dato muy frecuente en niños completamente normales. Iracema Contestabile nos dice que si una persona que nace con síndrome de Down al momento del nacimiento no desarrolla alguna cardiopatía, ¿ya está exento de desarrollarla en la edad adulta? No, eso es lo que quisiera aclarar. El hablar de cardiopatía congénita significa que nacen con el problema. O sea, el niño ya nace, lo desarrolla durante el embarazo, durante el desarrollo de su corazón, y ahí por eso se llama congénita, no necesariamente hereditaria. En el caso del síndrome de Down, bueno, ahí ya tenemos un problema a nivel de cromosomas y el 40% de los niños con síndrome de Down pueden presentar una cardiopatía congénita. Entonces, si tiene una cardiopatía congénita, la tuvo desde que nació. Ahora, yo quisiera aclarar que no todas las cardiopatías, hoy el tema principal es cardiopatía congénita,
que es malformación del corazón. Pero en la edad pediátrica también hay cardiopatía adquirida, que puede ser por inflamación del músculo cardíaco, pueden ser por enfermedades virales que atacan a las arterias del corazón o pueden ser arritmias. Entonces, si bien lo más importante en la infancia es la cardiopatía congénita con anomalía estructural, hay que recordar que también hay enfermedades adquiridas, entonces dan otro tipo de manifestaciones. Justo en nuestra población que está viendo Diálogos en Confianza, los síntomas y el diagnóstico está siendo todo un problema y nosotros lo sabemos. Para que lo identifiquemos muy bien y claramente tenemos el siguiente material. Vamos a verlo. Uno de los síntomas principales es que el niño se cansa. ¿Cómo se cansa? Es decir, los demás de su edad toleran correr y el niño se cansa antes de los de su grupo de su edad. Eso es un síntoma. Otro dato que tienen los niños es que no ganan peso. Las cardiopatías que no los ponen moradas con frecuencia le llevan mucho flujo al pulmón y eso hace que del lado sistémico no esté su sangre y eso hace que no ganen peso apropiadamente. Entonces los niños que tienen problema para ganar peso tienen que ser valorados por su pediatra y si es necesario valorarlo por el cardiólogo pediatra. Otro dato que tenemos muy importante con el estetoscopio es escultar a los niños. Eso es difícil, se dice fácil, pero los niños entran con el pediatra y ya desde que lo ven con la bata están llorando. Pero siempre es importante auscultarlo un día que llegue durmiendo, oír la región del tórax y auscultar si tienen un soplo cardíaco. Los soplos cardíacos hay de dos, hay benignos, hay niños que solo tienen soplos que son benignos y soplos que nos reflejan un problema en el corazón. Pueden ser hoyos, como la comunicación interauricular, puede ser un hoyo a nivel ventricular, la comunicación interventricular, o la persistencia del conducto arterioso como lo más frecuente. Se pide el electrocardiograma y la radiografía de tórax. Esas nos pueden dar otra serie de signos y síntomas. Se puede ver crecimiento de cavidades del corazón. La radiografía de tórax nos va a mostrar si el corazón está crecido o con una forma característica y puede aumentar la trama vascular y todo eso se revisa con la radiografía de tórax. Una vez que uno tiene la sospecha diagnóstica, se debe corroborar con un ecocardiograma o ultrasonido del corazón. Eso lo hace generalmente un cardiólogo pediatra, de ser posible un ecocardiografista pediátrico, y ese es el que va a ver dentro del corazón qué defectos tienes y qué repercusiones tiene. Y desde 1974 hay posibilidades de que se revise a la mamá, sobre todo si la mamá tiene problemas o hubo un familiar en la familia que tuvo cardiopatía, o el bebé tiene un crecimiento anormal, desde bebé no crece o tiene falla cardíaca dentro de la mamá, lo que conocemos como falla cardíaca fetal. Actualmente se pueden detectar desde inútero con el ecocardiograma fetal. Desde la semana 20 de embarazo se puede revisar el corazoncito del bebé dentro de su mamá para hacer el diagnóstico. Eso ayuda a que los tiempos de espera no se hagan tan largos y se comuniquen con un hospital de tercer nivel, como puede ser el de nosotros, para trasladar al niño y que reciba la atención apropiada. Entonces ya vimos lo que son los síntomas. Es más, vimos que se puede detectar cuando en el ultrasonido obstétrico a la mamá le encuentran alguna alteración, se puede hacer un ultrasonido específico para valorar al feto. Ahora, ¿siempre son los pediatras los que detectan las cardiopatías? O, bueno, ya vimos que si hay síntomas hay que buscar un cardiólogo, pero ¿normalmente son los pediatras quienes los refieren? Generalmente sí, es lo más común. Ahora, ahí me gustaría hacer una pequeña aclaración también importante. Sabemos que las malformaciones cardíacas y renales son las más frecuentes. Entonces, cuando tenemos algún niño que nace con algún síndrome, alguna alteración genética, tenemos que forzosamente buscar intencionadamente problemas cardíacos. Es una cuestión que también tenemos que hacer. Y yo que trabajo con neumólogos, también cuando tenemos neumonías recurrentes, que estamos teniendo niños que están enfermando con neumonías más de 2 o 3 veces al año, también hay que descartar esta posibilidad. O sea, son poblaciones que deberíamos de ir intencionalmente a buscar cardiopatía. Ok, perfecto. Ahora, ya vimos los signos, los síntomas, o cuando se diagnostica sin que haya signos y síntomas, vamos a pasar al diagnóstico. ¿Cuál es la diferencia entre un ultrasonido, un ecocardiograma es un ultrasonido,
¿Qué es un electrocardiograma? Doctores, explíquenos. Un electrocardiograma es el ver cómo está el sistema eléctrico, el corazón y el tamaño de cavidades básicamente. El fijarse que el corazón esté en su posición normal o que tenga o no crecimiento, y ese se colocan chumponcitos en el pecho del niño y en los brazos y en las piernas. Entonces, este es un registro eléctrico que se transforma en mecánico para verlo en papel. Nos orienta mucho junto con la radiografía de tórax y los síntomas, pero el diagnóstico es definitivo, es a través del ultrasonido de corazón o ecocardiograma. Es la misma palabra, ultrasonido de corazón o ecocardiograma. ¿Cómo funciona esto? ¿Es un estudio invasivo, no invasivo? ¿Da miedo? No. ¿Duele? El estudio que se hace de primer contacto es un estudio que se hace a través de un transductor, un micrófono que se pone encima del pecho del niño desde diferentes ventanas. Vamos a ver el corazón desde diferentes puntos de vista, y con esto nosotros podemos observar que el corazón esté bien formado, que los tabiques estén íntegros, que las válvulas funcionen bien, la función propia del corazón. Entonces es el eco transtorácico el que se hace en forma rutinaria. Es un estudio no doloroso, dura aproximadamente entre 30 y 40 minutos. Rara vez es necesario dormir al niño, a menos que esté muy inquieto. Se usan distractores para que el niño esté tranquilo durante este tiempo. Hay otras modalidades de ecocardiografía, como hemos visto, la ecocardiografía fetal a través del vientre materno, que es donde se hace el diagnóstico en las primeras semanas de vida, y que ahí el envío, la referencia es a través del obstetra, quien en su escaneo habitual nota algo anormal. Y hay otro tipo de ecocardiograma que se utiliza más a nivel hospitalario para el seguimiento de cirugía de corazón o en procedimientos, que es el ecotransesofágico, con una sonda a través del esófago para mirar el corazón desde atrás. Recuerden que el esófago es el tubo que va de la boca hacia el estómago. Ese tubo pasa por atrás del corazón, entonces meten un transductor ahí y ven la parte posterior del corazón. En base a esto tenemos un diagnóstico. Así es. ¿De acuerdo? Y antes de que pasemos a hablar del tratamiento, tenemos otro testimonio. Vamos a verlo. Mi hijo nació de 7 meses y medio, era un parto gemelar. Cuando nació nos dijeron que tenía un soplo en el corazón, pero posiblemente con el tiempo eso podía ir desapareciendo. Se le complicó con una infección en la garganta a los 3 meses de nacido, y en ese momento nos comunicamos con el doctor porque el niño se estaba poniendo un poco morado y nos dijeron que nos fuéramos al hospital porque lo tenían que checar. Fue un proceso poco complicado porque en ese tiempo íbamos al hospital continuamente a revisión. A él lo tenían checándolo cada 6 meses, cada 4 meses, y estarle haciendo estudios y estudios. Yo iba a chequeos constantemente con el cardiólogo y me preguntaban mis síntomas, y justamente yo le decía que me cansaba mucho, me agitaba mucho al subir escaleras, y mis papás también se daban cuenta de ello cuando salíamos y teníamos que hacerlo. Entonces a los 10 años fue cuando empezaron estos chequeos constantes con los doctores para ver en qué momento se tendría que hacer esa segunda cirugía. Tenían que cambiar mi válvula y también iban a reemplazar la aorta ascendente, que es lo que padece mi corazón, una dilatación de la aorta ascendente. Cada que voy al médico, al cardiólogo, pues me hacen un como ultrasonido en el corazón. Después de la cirugía cambiaron mi medicamento, todavía tomo medicamento todos los días, pero es un medicamento diferente, y además me tengo que estar haciendo pruebas de sangre cada 2 meses para checar mi coagulación, porque tomo anticoagulante después de la operación. Bueno, para empezar, el doctor me dijo que ya iba a poder hacer cosas que antes no podía hacer por cuestiones físicas, y pues sí, me sentí bastante liberado de eso, y he empezado a hacer ejercicio con más frecuencia, y la verdad que no me ha costado trabajo. Pues desde niño he practicado demasiados deportes, el fútbol, el box, y últimamente también el gimnasio, y pues sí trato de mantenerme activo casi todos los días de la semana, 6 días por lo menos de la semana, y he ido cambiando las actividades, pero no dejo de hacer el deporte por salud, ¿no? Me encanta la música, estudio producción musical, y pues es algo que también me acompaña día a día. Toco el piano, la batería. Nosotros estuvimos en contacto con el doctor y él se le pasó la edad a Marlon de la infancia,
Sabemos que en el instituto a cierta edad, pues ya siendo mayores de edad, ya no nos pueden apoyar con darle seguimiento. El doctor nos apoyó en hacer la cirugía y de llevar pues, a continuación todo, porque él era el que sabía pues, todo su historial, ¿verdad? Y la verdad es una persona muy humanitaria. Entonces yo creo que en estos casos tenemos que darle un seguimiento constante porque pues, no es cualquier cosa, es la vida de una persona. Muchas gracias por su testimonio. Nos llena de esperanza a toda la gente que estamos enterándonos del tema y a muchas otras personas televidentes en casa. ¿Por qué? Porque piensas una cardiopatía congénita, inmediatamente piensas que no va a haber vida para adelante. Ya lo vimos esquiando, tocando la batería. Mucho éxito. Alexis, coméntanos un poco de este caso y qué pasa ya en la edad adulta. Bueno, Marlon nació con una enfermedad congénita de la válvula aórtica, una estenosis, una estrechez muy importante de la válvula. Se operó en etapa neonatal, se abrió esa válvula con mucho cuidado, pero son válvulas que son anormales. Pasan los años y la válvula se degenera aún más y a él recientemente, hace un par de años, tuvimos que cambiarle la válvula, ponerle una válvula mecánica y además cambiarle parte de la aorta que estaba dilatada. Y está muy bien, Marlon. Qué bueno. Ahora, dinos, ¿cómo es la vida adulta de un paciente que tuvo una cardiopatía congénita? Bueno, depende del tipo de cardiopatía. Yo diría que por lo menos la mitad de las enfermedades cardíacas, o un poco más quizás, congénitas, se curan prácticamente con la cirugía o con el procedimiento intervencionista, que es otra forma de tratar las cardiopatías. Estas personas pueden llevar una vida prácticamente normal. El resto de pacientes tienen malformaciones más complejas que requieren frecuentemente de cirugías, de una o dos cirugías más en su vida o incluso más. Como acabamos de ver ahora. Sí. Y otras más que son muy complejas las enfermedades y los tratamientos que son quirúrgicos también, podemos llamarles paliativos, porque no corrigen la enfermedad. Esto fundamentalmente sucede en aquellos corazones que en vez de tener dos bombas, tienen una sola bomba. Estos son los casos más complejos probablemente, y en esos casos no se hace una reparación completa del corazón. Nosotros no podemos formar algo que nunca se creó en el desarrollo del corazón, pero sí podemos reordenar las estructuras del corazón para hacer que funcionen de la forma más eficiente. Perfecto, doctora, comentábamos algo en el corte bien importante. No se diagnostican a tiempo, se retrasa el diagnóstico en nuestro país. ¿Por qué es esto y en qué promedio de edad se diagnostica? En nuestro país tenemos un retraso importante en el diagnóstico inicial. Lo ideal es que se detecten desde la etapa fetal o en la etapa de recién nacido, pero en nuestro medio es entre 5 y 6 años el diagnóstico inicial, que eso es un tiempo a veces muy valioso. Como decíamos, creemos que todo esto puede cambiar con el nuevo tamiz neonatal, pero es relativamente reciente y el tamiz también es una detección de la cardiopatía compleja del recién nacido, pero deja un poco de lado la cardiopatía simple. Entonces lo importante es que cuando el pediatra, el médico general, algún médico de familia detecte algo anormal, principalmente el soplo o alguna sintomatología, más vale una valoración. Yo siempre he hecho una valoración de más y no una cardiopatía que progrese y que pierda su oportunidad de tratamiento. Ojo, lo que acaba de decir la doctora, que no pierda oportunidad de tratamiento para que no vaya a haber un daño posterior que no se pueda mejorar. Ahora, una pregunta que es muy clave. ¿Un paciente que es tratado cuando es adulto lo tiene que ver un cardiólogo normal o un cardiólogo especialista en cardiopatías? ¿Quién da seguimiento? Generalmente se da un seguimiento por el cardiólogo pediatra y se puede llevar con un cardiólogo de adultos para las complicaciones propias del adulto. Okay. Digo, ahora lo que es terrible es que cada vez estamos viendo que los niños o los adolescentes están presentando problemas del adulto por la obesidad sobre todo, que estamos teniendo hipertensión, estamos teniendo diabetes en personas jóvenes. Entonces cada vez el cardiólogo pediatra nos vamos a estar enfrentando con mayor frecuencia a este tipo de problemas que antes eran propios del adulto. Entonces, en general, el seguimiento va a ser por el cardiólogo pediatra, apoyado sí o no por el cardiólogo de adultos, pero mucho de esto depende de las cardiopatías degenerativas que desarrolle este paciente. Sí, perdón, una cosa importante que quería yo mencionar.
el éxito que ha tenido la cirugía y el tratamiento de las cardiopatías congénitas en etapa neonatal y en la infancia, en la primera infancia, ha hecho que en la actualidad de todas las personas en el mundo que tienen una cardiopatía congénita, más de la mitad sean adultos. Entonces esto va a representar un problema de salud importante en el mundo y en México en particular. Ok, Sí, esto es importante. Perdón, y esa es la razón por la que en los últimos años se están formando en las instituciones las clínicas de cardiopatía congénita del adulto, en donde efectivamente se trabaja en equipo los cardiólogos pediatras con cardiólogos pediatras, con cardiólogos de adultos, y se están haciendo la especialidad como tal, cardiopatía congénita del adulto, porque efectivamente la población va creciendo. Por supuesto. Es decir, antes, tristemente, no llegaban a la mejor edad adulta estos pacientes y ahora cada vez, afortunadamente, ha crecido la ciencia, ha avanzado muchísimo los tratamientos y entonces están durando hasta la edad adulta y van a meritar un seguimiento. Alexis, platícanos de la cirugía. La gente dice, ¿me van a operar del apéndice? Bueno, me van a operar del corazón. Hay mucho miedo alrededor de esto y ¿desde qué edad se pueden operar? Bueno, las cardiopatías se operan desde etapa neonatal. ¿Desde que nacen? Sí, yo diría que cerca del 30% de las cardiopatías deben de operarse en etapa neonatal. Pero algunas otras se operan en etapas más avanzadas. Rara vez más allá del primero o segundo año de edad. Algunas cardiopatías se operan a edades más avanzadas porque no han sido diagnosticadas oportunamente. Pero la tendencia ha sido con el paso de las décadas a tratar de operar las cardiopatías en forma cada vez más temprana porque eso reduce el impacto que la enfermedad del corazón tiene sobre el mismo corazón y sobre otras estructuras del cuerpo, principalmente el pulmón. Perfecto. Citlali, ¿qué nos dice la gente? Marta Monsiváis nos llamó. A su hijo de 42 años se le ponen las manos y las uñas moradas por un tiempo. ¿A qué se debe esto? Bueno, hace un poquito, porque nos hicieron una pregunta similar, tenemos, por ejemplo, en la población adulta y sobre todo femenina, lo que es el fenómeno de Raynaud, que es una vasoconstricción de los dedos y que nos puede dar esto. Y esto definitivamente no tiene que ver con problemas del corazón. Igual, si hay duda, que consulten a un cardiólogo o cardiólogo pediatra, pero generalmente el dato aislado de cianosis en los dedos generalmente no tiene que ver con el corazón. Gracias, doctor. Patricia Paredes quiere saber qué es un marcapasos migratorio y hasta qué edad se debe de acudir uno a revisar con el cardiólogo pediatra. Como había comentado, no toda la cardiopatía en la edad pediátrica es congénita. Hay alteraciones que son del ritmo cardíaco. El ritmo del corazón tiene una secuencia como si fueran los foquitos de un árbol de Navidad para que el corazón vaya contrayéndose y relajándose en etapas. A veces estos caminos o estas vías se alteran y el marcapaso migratorio es un ejemplo de esto. Entonces lo ideal es hacer una revisión por un cardiólogo pediatra para que determine con precisión el diagnóstico. ¿Y hasta qué edad termina de revisarse con el cardiólogo pediatra? Generalmente a los 18 o 21 años, pero como les digo, actualmente ya vamos como de la mano con el cardiólogo de adultos. ¿La acidosis tubular renal tiene algo que ver con las cardiopatías congénitas? No. Generalmente es una alteración, bueno, de hecho hay por ahí muchas personas que dicen que hay un sobrediagnóstico, es una alteración propia del riñón que altera la capacidad de excretar algunas sustancias y que altera principalmente la talla. Generalmente no hay asociación directa con cardiopatías en la mayor parte de los casos. ¿Y con alguna otra enfermedad? Básicamente talla baja es lo que más se detecta asociado con ácidos tubulares. Nos vamos al corte, doctor, y regresamos. Recuerden que estamos completamente en vivo. Las cardiopatías congénitas pueden detectarse desde el embarazo a través de ultrasonidos durante las revisiones médicas o el primer contacto con un profesional de la salud. Básicamente nosotros tenemos una clasificación muy sencilla, que serían aquellas cardiopatías que producen una coloración normal de la piel y aquellas que producen cianosis o una coloración azul de la piel. Durante la gestación del feto, el niño vive cómodamente por el oxígeno que le está dando la madre a través de la placenta.
pero una vez que nace se dan ciertos cambios, el niño ya tiene que respirar, la sangre tiene que ir a los pulmones, cosa que no sucedía durante la gestación, y si el corazón no está bien formado, las conexiones no están bien formadas, las conexiones que van del corazón a los pulmones, entonces puede haber problemas graves. Algunas de las enfermedades se manifiestan en forma crítica, grave y puede llevar a la muerte en los primeros días o incluso horas de vida si no se toman las medidas necesarias. Comunicación interventricular o un agujero en el corazón entre ambos ventrículos es la cardiopatía congénita más frecuente que vamos a ver. Tenemos lo que serían los cortocircuitos, que es cuando hay una mezcla de sangre de izquierda a derecha. Cuando hablamos de izquierda a derecha estamos hablando del corazón izquierdo que lleva sangre oxigenada al corazón derecho, lo cual va a ser una cardiopatía que va a tener una coloración normal de la piel, pero va a manejar un flujo elevado hacia los pulmones. Y muchos de estos niños van a acompañarse de neumonías, por ejemplo, problemas respiratorios, baja de crecimiento. Y la cardiopatía que causa cianosis, la que causa la coloración azul por mezcla, es una que se llama tetralogía de Fallot, en donde hay varios defectos, comunicación entre los ventrículos, pero también estenosis o estrechez de la arteria que lleva la sangre a los pulmones. El tabaquismo, el empleo de drogas, otros factores, algunas enfermedades en la madre, sabemos que están asociadas a cardiopatías. Y aparte, existen enfermedades cardíacas que están relacionadas a alteraciones genéticas, cromosómicas. Ciertos medicamentos pueden afectar principalmente anticoagulantes, algunos anticonvulsivantes, pueden afectar también una pastilla para el dolor, por ejemplo, puede causar que el conducto se cierre y darnos una hipertensión en el neonato. O sea, sí es muy importante el control de medicamentos durante el embarazo. En el año 2015, la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, proclamó el 11 de febrero como el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, con el propósito de acortar la brecha de género. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, las mujeres representan solo el 33.3% de la plantilla de investigadores en todo el mundo. Además, las mujeres dedicadas a la ciencia suelen tener carreras más cortas, con menor reconocimiento y mal pagadas. Datos como este son el motor de los esfuerzos que se realizan para visibilizar y conectar a las mujeres y niñas con la comunidad internacional en materia de ciencia, política y sociedad. Este año, la conmemoración tiene como prioridad destacar el papel de las mujeres, las niñas y la ciencia en relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de cara a la Agenda 2030. También el 2023 será punta de lanza en materia de accesibilidad, lo que quiere decir que por primera vez se incluyen actividades diseñadas especialmente para niñas científicas ciegas. Aprovechemos para felicitar a todas las mujeres que están involucradas en ciencia. Yo tuve unas maestras sensacionales en toda la carrera y en las especialidades que hice que eran mujeres. Tenemos aquí en el foro ejemplos y yo creo que lo que se necesita es que las mujeres estén perfectamente equiparadas con los hombres en sueldos, en puestos, etc. Eso es lo ideal porque la capacidad es exactamente igual. Entonces no debería haber ningún tipo de discriminación por género. Regresando al tema. Doctor Palacios Macedo, hablamos que hay cirugía, pero también hablabas de intervencionismo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, las cardiopatías congénitas se caracterizan por alteraciones en la estructura del corazón o de las arterias que salen del corazón. Y estas alteraciones se pueden corregir por cirugía o bien, cuando no son tan complejas, pueden corregirse con procedimientos a través de un catéter, que es una pequeña guía que se mete a través de alguna de las arterias del cuerpo, con la cual se puede llegar al corazón y a las arterias que nacen del corazón para dilatar, para abrir normalmente las estructuras que están cerradas o para cerrar orificios que están dentro del corazón. Entonces, existen ciertas enfermedades muy particulares que pueden ser tratadas e incluso en la actualidad es preferible tratarlas por cateterismo, y otras enfermedades generalmente más complejas que requieren de un tratamiento quirúrgico. El cateterismo es
evidentemente menos invasivo y también se puede hacer desde recién nacido. Sí, desde recién nacido se puede hacer cateterismos intervencionistas para resolver problemas críticos en el niño. ¿Podemos decir que la clave del programa del día de hoy sería la detección temprana de cardiopatías? Sí, porque definitivamente tenemos un problema, como dijo Clara hace un rato, el diagnóstico actual es muy tardío. Ahora, creo que es importante también de lo que estaban comentando, hay que incluir en el manejo y en de estas cardiopatías el ejercicio, porque desgraciadamente hemos crecido con la cultura de que el niño que tiene un problema del corazón no debe hacer ejercicio. Y hoy en día, digo, obviamente depende de la cardiopatía, pero hoy en día creo que es importante que todos los pacientes que tienen cardiopatías no graves deban ser sometidos a un programa de ejercicio regular, obviamente acorde con el diagnóstico que tengan. Acabamos de ver a alguien esquiando y boxeando, que esto es importante, y tenemos una cápsula que nos habla del manejo integral de las cardiopatías. Vamos a verla. El tratamiento de las cardiopatías es muy complejo porque varía de acuerdo a la complejidad de cada cardiopatía. Hay unas muy leves que pueden, incluso como las arritmias, que son problemas en el ritmo, se pueden tratar con medicamentos. Hay otras que se pueden tratar por medio de un procedimiento que se llama cateterismo cardíaco, y las más complejas habitualmente con cirugía, que a veces implica no solo una cirugía, sino que hay niños que requieren 2 o 3 cirugías para poder tratarlas. El cateterismo es un procedimiento invasivo que consiste en picar por aquí por la piernita y se introduce un plastiquito que se llama catéter. Ese plastiquito avanza hasta que llega al corazón y por medio de ese plastiquito se pueden hacer una cosa que se llama dilatación, es decir, romper cuando hay una obstrucción en alguna válvula, o bien cerrar un hoyo por medio de un dispositivo, o bien poner un tubito para permeabilizar. Eso variará de acuerdo a la cardiopatía. Y la cirugía generalmente es una cirugía que se conoce como cirugía de corazón abierto, que implica hacer una incisión o una herida en este huesito que se llama esternón, y una vez que se abre el esternón se conecta toda la sangre a una bomba de circulación extracorpórea, que es un equipo que va a funcionar como corazón durante la cirugía, porque para hacer la reparación el corazón tiene que estar vaciado y totalmente detenido para que los cirujanos puedan hacer la corrección de las enfermedades cardíacas. Cuando el diagnóstico se hace de manera oportuna, es decir, desde el feto, nos permite dar un tratamiento mejor a los pacientes, de tal manera que los niños se tratan prácticamente desde las primeras horas de vida, y eso hace que el pronóstico a corto y a largo plazo sea mejor para los niños. Hoy en día hemos visto gran población de pacientes adultos que fueron reparados de algún problema cardíaco desde niño. Incluso hay una especialidad que se dedica a evaluar, a diagnosticar y a tratar a esos pacientes adultos que tuvieron alguna cardiopatía congénita, para vigilar que tengan, por ejemplo, las mamás un embarazo adecuado, o que puedan o no realizar algún deporte, qué trabajo es óptimo para no repercutir en la función de su corazoncito. Entonces se está estudiando cada vez más y más. En general, ya cuando los pacientes sobreviven y llegan a la etapa adulta, el tratamiento es muy importante que sea multidisciplinario, es decir, están todos: el cardiólogo especialista en adulto, el cardiólogo pediatra, el cardiólogo especialista en cardiopatías congénitas del adulto, para que entre todos sea un equipo para poder brindar la mejor atención a los niños. Puede brindarse en cualquier centro de alta especialidad, pero sí tiene que ser de manera conjunta para poder brindarles un diagnóstico oportuno y un tratamiento adecuado para que tengan la mejor calidad de vida. Gracias, doctora. Doctores, ¿cómo es el postoperatorio? Yo ya tuve la oportunidad de visitar la terapia intensiva sensacional que tienen. Los padres sufren mucha angustia cuando están pasando por esto. ¿Qué les podemos platicar a los papás? ¿Qué pasa después de la cirugía? ¿Cómo son los primeros días? ¿Y cómo va regresando un niño, que estamos hablando que generalmente y idealmente deberían de captarse todos en edades tempranas? ¿Cómo se va regresando a la vida normal? Bueno, evidentemente el postoperatorio de una cirugía de corazón es muy particular. No es una cirugía cualquiera, se está tocando el corazón. Entonces, habitualmente el postoperatorio se lleva a cabo en una terapia intensiva cardiovascular específicamente dedicada al manejo de las enfermedades cardíacas, pero con el paso de las décadas se ha agilizado mucho este manejo en las terapias intensivas, de tal forma que en la actualidad muchas de las enfermedades menos complejas
pasan transitoriamente un par de días nada más a las terapias intensivas y después ya pueden ser egresados a terapias intermedias o incluso a piso. Hay otras enfermedades más complejas que requieren de un tratamiento quirúrgico mucho más complejo y que habitualmente entonces permanecen durante más días o incluso semanas en las terapias intensivas. Pero desde luego es un momento de mucho estrés para las familias y evidentemente para los niños que están en ellas. Una vez que salen de terapia intensiva y van a piso, ¿cómo es el reintegrarse a la vida normal? Bueno, poco a poco se reintegran los niños. Habitualmente se reintegran con cierta facilidad comparado con los adultos. El niño se recupera rápidamente y muchos niños están en sus casas al cabo de algunos días, 5 o 6 días. Ah, tan rápido, sí. Y están haciendo su actividad normal. De hecho, a veces es difícil controlar a los niños más chicos porque no se les puede dar, son muy inquietos, no se les puede decir que no hagan esto o aquello, y eso es lo que a veces nos cuesta trabajo limitar. ¿La alimentación, hay algo en especial con la alimentación de los niños después de una intervención? Siempre preguntan los pacientes sobre comida. Sí. Prácticamente pueden llevar una dieta dentro de lo normal. Realmente el problema principal de la dieta es lo crónico, porque definitivamente lo que queremos es que nuestros pacientes mantengan un peso ideal y que no suban de peso, que es un problema que tenemos ahorita. Entonces definitivamente los azúcares son principalmente los que yo restringiría en un paciente posoperado. Y yo diría también, en algunas enfermedades, los líquidos. A veces tenemos que restringir los líquidos durante algunas semanas o meses, en algunas cardiopatías muy particulares, y eso es un problema a veces con los niños. Es más difícil convencerlos de que tienen que tomar menos líquidos de los que habitualmente toman. ¿Rehabilitación cardíaca se hace en niños y jóvenes? Sí, sí se hace la rehabilitación. ¿En qué consiste una rehabilitación cardíaca? Depende mucho del tipo de cardiopatía. Cuando la cirugía es de una cardiopatía simple, con estas recuperaciones relativamente pronto, los niños poco a poco toman su ritmo y no necesitan de la rehabilitación. Pero cuando el corazón queda con cierta disfunción, hay que ver cómo es ese corazón e ir entrenándolo nuevamente a través de los programas. Hay especialistas en rehabilitación cardíaca y también en rehabilitación cardíaca en niños, pero básicamente son aquellos corazoncitos que les ha costado un poco más de trabajo adaptarse a las nuevas condiciones de la cirugía. Que si se detecta a tiempo y de manera temprana es mucho menor el daño. Recuerden que el corazón es un músculo y el músculo, si está empujando contra algo que le está costando mucho trabajo, se va a debilitar. Entonces, a lo que se refiere la doctora es rehabilitar este músculo para que tenga la fuerza necesaria, pero si se diagnostican las situaciones a tiempo podemos ahorrarnos muchos de los problemas. Sí. ¿Algo más querías comentar, Alexis? No, la rehabilitación efectivamente va a depender, digamos que como habíamos mencionado, casi el 50% de las cardiopatías con el tratamiento quirúrgico o intervencionista se curan completamente. Estos corazones no requieren de una rehabilitación particular. El resto de cardiopatías tenemos que ser muy cuidadosos con el tipo de rehabilitación, con el tipo de ejercicio y cómo se va progresando en el ejercicio, pero ya lo mencionábamos antes, es importante no limitar el ejercicio, sino controlar el tipo de ejercicio y cómo se lleva a cabo en este tipo de pacientes. Como vimos, hay muchos tipos de cardiopatías congénitas y por ende los tratamientos son diferentes y las recuperaciones son diferentes. Se hace un traje a la medida a la necesidad de cada uno de los pacientes. ¿Qué pasa al año o 2 años? Pues realmente depende del problema del paciente, ¿no? Porque como dijo Alexis, hay problemas complejos que van a requerir un tiempo de rehabilitación mayor. A veces, por ejemplo, en cateterismo es impresionante que mete uno al paciente y de un día a otro el paciente se va y está ya como si nada. O sea, sí hay un margen importante, que ese es yo creo que lo más importante en cardiopatías, que tenemos desde 0 hasta 10 de grados y que cada paciente va a ser diferente. Como bien decías, hay que hacerle un traje a la medida a cada uno de nuestros pacientes. Perfecto. Citlali, ¿qué dice la gente? Mira, Pepe, antes de traerte los comentarios de la audiencia, quiero compartirles, preguntan dónde localizan a los doctores. Recuerden que en nuestras redes que están activas se suben todas las propuestas de los especialistas que vienen a visitarnos, pero que también están las instituciones como el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, tenemos al Instituto Nacional de Pediatría de la Secretaría de Salud, el Hospital Infantil de México Federico Gómez, que están a su disposición con los números telefónicos. Y ahora sí, voy a traer el comentario de Franco Pau. Miren,
Esta mujer está muy preocupada. Su familia no tiene absolutamente ningún antecedente de alguna cardiopatía congénita. Su primer hija nació sin cardiopatía. El segundo hijo tiene persistencia de conducto arterioso. Estuvo en tratamiento con su pediatra 8 meses, pero no resultó. Ahora tendrá que ser quirúrgico. Ella no fuma, no consume alcohol, tiene una vida sana. Dice que el único antecedente que ella encuentra como relevante es que tuvo COVID en la variante Omicron con tratamiento de paracetamol y después de que no mejoraba mucho, algún otro médico le prescribe Sensibit. Tiene mucha culpa por lo que se alcanza a leer, pues solamente lo único que tuvo fue COVID. Esto se relacionó para que ella tuviera a un bebé con persistencia de conducto arterioso. No, lo más probable, como mencionamos, el conducto arterioso es una comunicación entre las grandes arterias que se utiliza en la vida fetal. Cuando nace el bebé, en los 3 primeros días de vida, este conducto se cierra. Pero a veces las condiciones de la altura de la Ciudad de México o alguna cuestión durante el periodo neonatal hace que este se mantenga abierto y entonces causa mayor flujo hacia los pulmones. No tiene nada que ver en la mayor parte de las veces ningún antecedente ni de la madre, ni del embarazo. Digamos, incluso no la podríamos considerar una malformación congénita porque es una estructura que existe normalmente en todos los niños al nacimiento. Simplemente persiste una estructura que debió de haberse cerrado en las primeras horas de vida. Pues en particular, el conducto arterioso. Y puede ser tratado con cateterismo, no necesariamente con cirugía. Ahí podemos tener estas opciones de cateterismo terapéutico en donde la recuperación es bastante buena. Y con gran éxito, como ya... Muy. Ahí estate tranquila, Pau, aquí está tu comentario y pues te mandamos la mejor de las suertes y éxito con tu bebé. Pau Sunshine es profesora de educación física en primaria. ¿Qué ejercicios no deben hacer los niños con un soplo funcional o con un soplo orgánico? Porque los padres no lo saben y nosotros tampoco. Vean qué bonito que una profesora esté tan comprometida así con sus estudiantes. Muchas gracias. ¿Qué le decimos a la maestra? No, los soplos funcionales, como su nombre los dice, son soplos benignos en donde el niño puede hacer una vida completamente normal. Y esto incluye el ejercicio. Esto incluye el ejercicio, muy bien. Tenemos por aquí otro comentario interesante. Las cardiopatías congénitas están relacionadas con los minerales residuales de la minería, pues Ali nos comenta que en Zacatecas tienen muchísima cardiopatía. Dice que la incidencia es alta. Esto para él supone un problema de salud pública, pero nadie hace absolutamente nada. ¿Sí se relaciona con esto? No se ha corroborado al 100%, como lo mencionamos al principio. La causa de las cardiopatías congénitas a veces no está totalmente definida. Se habla de cuestiones multifactoriales en donde una de ellas pudiera ser el ambiente, pero no hay nada descrito. La señora Álvarez nos dice que hace muchos años ella tuvo una muy mala experiencia. Tuvo un hijo con problemas cardíacos. El cardiólogo y el neonatólogo lo minimizaron. Él nació azul, sudaba muchísimo. El doctor le comentó que esperara hasta que fuera grande. Su hijo empezó a convulsionar y entonces, pues aún así, comenta que los doctores no hicieron nada. Llegaron al IMSS y fue operado. A consecuencia de las convulsiones, tuvo una atrofia córtico-subcortical cerebral y nunca pudo tener una vida normal. Solo vivió 24 años. Es la experiencia de la señora Álvarez. Aquí está tu experiencia. Rafael Hernández tiene una hija de 10 años. Ella está en estudios debido a que le detectaron una arritmia sinusal respiratoria desde hace un mes. ¿Qué clase de problema? Ya que en clase de educación física ella se sentía mareada y le faltaba la respiración. ¿A qué se deberá su arritmia? La arritmia sinusal es un problema, bueno, no es un problema, de hecho es un fenómeno normal en los niños. Si es arritmia sinusal respiratoria, es un fenómeno normal. Ahora, en los niños vemos con mucha frecuencia algo que no tiene que ver con cardiopatías congénitas, pero es la presencia de disautonomía y la presencia de síncope o presíncope, esa sensación de desmayo que se relaciona con otras causas. O sea, habría que estudiar por los síntomas que ella comenta, pero definitivamente la arritmia es normal, no es un problema. Muy bien. ¿La cardiopatía congénita es una discapacidad? No necesariamente. No necesariamente. El niño lo ideal es que sea bien diagnosticado y sea tratado, pero no necesariamente es una discapacidad. ¿Pueden morir súbitamente las personas que tienen cardiopatía? Sí. Si la persona tiene cardiopatía congénita y quiere embarazarse, ¿heredará el problema al hijo?
No necesariamente. O sea, depende mucho el tipo de cardiopatía y la posibilidad de que la madre la padezca y la transmita, pero no es una regla. Pero sí algunas enfermedades cardíacas sí se asocian, aumenta en una forma significativa, aunque no mucho, pero sí aumenta un poco la probabilidad de que una madre que tuvo un niño con ciertos tipos de cardiopatía tenga un segundo niño, pero no quiere decir que la madre no pueda volverse a embarazar. Aquí, de hecho, vale la pena el estudio con genética para realmente establecer la posibilidad, que sería lo más recomendable, porque sí, esto es muy variable. ¿Una mujer con cardiopatía congénita se puede embarazar? Eso es una pregunta importante. Sí. Depende mucho el tipo de cardiopatía y el estado en que se encuentre al momento del embarazo. Hay algunas cardiopatías en donde se recomienda no embarazarse porque se pone en riesgo a la madre, y alguna patología, cuando hablamos de mucha evolución, por ejemplo, la hipertensión pulmonar secundaria, cardiopatía congénita, a veces puede ser una contraindicación de embarazo. La mayor parte de las mujeres pueden embarazarse, pero lo ideal es que siempre hagan una visita previa al médico. Gracias, doctora. Una mujer que acaba de detectar que uno de sus hijos tiene cardiopatía congénita, ¿debe voltear a investigar a los otros? Sí. Posiblemente no tenga el otro hijo con cardiopatía, pero sí es importante la revisión. Pues gracias por permitirme usar la voz y traer los comentarios. Estos fueron, Pepe, de la audiencia. Perfecto, pues llegamos hacia el final del programa, doctores. Muchísimas gracias. Nada más Pepe. Un último comentario en un segundo. Hay muchos médicos que nos ven. ¿Qué le dirían a la población médica y estudiantes de medicina? Bueno, definitivamente que las cardiopatías congénitas es algo que tenemos que tener siempre en cuenta en el diagnóstico de cualquier paciente que tenga alguna anomalía de cualquier otro tipo, malformaciones múltiples, y que definitivamente hay que estudiarles, no hay que sacarles. Yo que tengo alumnos, les digo, por favor, estudien, aunque sea lo básico, porque es importantísimo detectar estas cardiopatías. Como dijo Clara, se detectan muy tarde. Perfecto, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a nuestros intérpretes de lengua de señas, Citlali, mil gracias. Y sobre todo, más que nada, gracias a ustedes que nos ven todos los lunes. Espero compartan este programa y perdamos el miedo a las cardiopatías. Vamos a tratarlas. Nos vemos la próxima semana.